Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Estamos aquí en este primer módulo donde vamos a hablar específicamente, ¿no?, del folículo piloso compuesto canino. ¿Qué quiere decir esto? Folículo piloso compuesto. El pelo en el perro, ¿no?, lo abarca en toda su entidad física. Desde la punta de la trufa hasta la punta de la cola posee pelos, salvo en la trufa misma, ¿no?, y en algunas partes específicas como la parte de la zona del vientre y de las almohadillas plantares. Pero generalmente su crecimiento es en todo su cuerpo en forma oblicua en la mayoría de las razas, y oblicua quiere decir pegado al cuerpo, y en otras razas un poco más perpendicular, o sea, más parado hacia la gravedad. Bien, el folículo piloso compuesto, el pelo del perro, que significa eso, que es el pelo del perro, ¿no?, tiene como característica una forma filiforma, se le dice filiforma. ¿Por qué? Porque la palabra filiforma tiene que ver con que tiene forma de hilos, esa es específicamente el tecnicismo, ¿no? Este pelo tiene un tallo libre, ¿no?, y una base más bulbada, llamada papila, que ahí es de donde nace esa vulva, esa papila que está en la dermis, en la segunda capa de la piel, ahí donde nace el pelo, ¿verdad? Tiene este tallo libre y siempre hay un pelo principal y nace ese pelo principal rodeado, este pelo principal, de muchos otros pelos, ¿no? Tenemos entonces el pelo principal y en el mismo tallo hay un montón de pelitos, como sale ahí en la imagen, un montón de pelitos que acompañan ese pelo principal. Por eso se le denomina folículo piloso compuesto, porque tiene un pelo principal y los demás que son llamados subpelo o pelo secundario o lana. Entonces, a diferencia de nosotros, los seres humanos, que tenemos un pelo simple, ¿no?, donde no tenemos subpelo. Esa es la principal característica. ¿Cuál es la función del pelo en el perro? Protector térmico, un aislamiento térmico es lo que produce el pelo, lo protege al perro tanto del frío como del calor. Recuerden esto, lo protege al perro tanto del frío como del calor. Y tiene también propiedades para proteger al perro, sobre todo de la piel del perro, de agentes externos, ¿no?, ácaros, parásitos, etc. También lo ayuda a evitar lastimaduras, raspones y demás, laceraciones en la piel. Entonces el pelo del perro es la vida misma del perro. Por ello, es tan importante nosotros, los peluqueros caninos, salvaguardar su manto bajo cualquier condición, ¿no? El pelo del perro tiene un ciclo de crecimiento muy marcado, que se divide en 4 etapas. La primera etapa es cuando el pelo nace, ¿no?, y empieza a crecer, se llama anagénica, etapa anagénica. La segunda etapa es cuando el pelo ya llegó a su madurez y está en reposo, se queda quieto, hasta ahí llegó, ¿no?, etapa catagénica. Luego la etapa cuando el pelo ya se muere, que se llama telogénica. Y la última etapa, que cuando ya el pelo está muerto, la última etapa se llama etapa exogénica, que es cuando el pelo retorna a la anagénica para nacer de nuevo. Esos son los 4 ciclos marcados. Anágena cuando nace, catágena cuando madura y se estanca, telógena cuando el pelo muere, cae o se extrae, y exógena cuando hace el ciclo de regresar a la anágena. Eso es el ciclo de vida del pelo del perro. Es lo que ustedes como groomer deben saber, tanto para su propio crecimiento personal como también para explicarle a sus clientes o futuros clientes en la peluquería canina. Esta es la principal o la primera introducción de esta. Son 3 módulos que vamos a hablar de la estructura del pelo, ¿no? Como consecuencia, este pelo va a tener una conformación que se va a dividir. Yo lo divido en 2 partes para estudiarlo mejor. Tenemos un pelo en algunas razas, ¿no?, más cortical, y tenemos, que sale en la imagen, el pelo cortical, y tenemos en otras razas un pelo más medular. Generalmente los mantos o el pelo medular tiene como característica principal una médula interna que es bien gruesa como mi dedo, y después una cubierta del pelo más finita que sería la corteza. Esos mantos medulares o ese pelo medular tienen un equilibrio muy liviano, muy frágil. ¿Qué quiere decir? Que cuando le pasamos la máquina, ese pelo se rompe, se destruye y le cuesta muchísimo crecer. Tal así que el pelo principal no nace y empieza a salir el subpelo, que es como una lanilla suave, y cambia de color, cambia de textura, y puede producirse alopecías, que son como pelones localizados en diferentes áreas
Entonces, le estamos ocasionando un daño muy grave. Recuerden que cuando estos mantos o este pelo es medular, no se debe rasurar con máquina. Ejemplo de algunos mantos medulares que salen acá en la imagen, también se lo vamos a enviar por PDF para que lo puedan estudiar, serían los doble capa, los perros primitivos, los perros nórdicos, samoyedo, siberiano, el ovejero alemán, el Sharpei, el Chow Chow, ¿no? El San Bernardo, el pelo corto, el dogo argentino, el Doberman, el Pinscher, el Chihuahua, el Tekel de pelo corto, el Tekel semilargo. Tekel sería el perro salchicha, ¿no? Entre otros. Entonces, para entender eso, ese sería el pelo medular que solo se trabaja deslanando con herramientas especiales, ¿no? Quitando ese pelo muerto, bañando y secando y haciendo un pequeño recorte con tijera de algunos pelos indeseables. A estos pelos medulares, este manto medular, tampoco se les realiza el sanitario con la cuchilla. ¿Por qué? Porque cambia la textura y siempre en el área de los genitales, en la vulva y demás, al cambiar la textura, lo que sucede es que cambia el grosor del pelo, irrita la piel y se produce alguna posible dermatitis. Por eso en el área de los genitales o en el área sanitaria se los recorta un poquito con tijera y nada más. Eso en el pelo medular. En el pelo cortical, cambia porque el ciclo de crecimiento, que es anágena, catágena, telógena y exógena, lo tiene mucho el pelo medular. Pero el pelo cortical quiere decir que su médula es mucho más finita y tiene mucha corteza. Cortical, viene de corteza. Entonces, al no tener tanta médula, este pelo es de crecimiento continuo, o sea, está en la anágena y la catágena la tendría atrofiada y sigue creciendo, crece. Tanto así que si no lo recortamos con tijera, con máquina, crece hasta el piso. Es el caso de un Yorkshire, de un Gypsy, de un Maltés, de un Lhasa Apso, de un pastor inglés, todos los mantos largos, ¿no? El caniche mismo, de manto rizado, es un pelo cortical, por eso se rasura con máquina, porque lo cortamos y vuelve a crecer, y vuelve a crecer. Y el caniche, a diferencia de lo que muchos creen, no tira pelo, no es un pelo de doble capa, entonces no tira pelo. Es el perro ideal para aquellas personas que no les gustan, ¿no? Tener pelos en su casa, en el sillón y demás. Generalmente a veces no se compran o no adquieren un caniche porque como lo ven con mucho volumen dicen, no, esto me va a tirar pelo por toda la casa, y no es así. No es así porque es un pelo cortical de crecimiento continuo que no para de crecer, pero no arroja pelo. Y si arroja pelo es un 10%. Nada que ver a un pelo corto que te tira pelo todos los meses. Todos los meses tira pelo, ¿no? O un doble capa, un ovejero alemán, etcétera, que también va en sus mudas, va tirando todo ese pelaje. Esta sería la introducción de este primer módulo de que estamos hablando para todos los groomers, para crecer en teoría, ¿no? Y siempre, como yo digo, una excelente teoría hace una muy buena práctica. Así que nos vemos en la próxima.